Por favor, tu Biblia en Marcos 16. Estamos celebrando, la semana pasada nuestro hermano Iber nos hablaba con respecto a la entrada triunfal, cómo Jesús fue recibido con palmas, cómo Jesús fue recibido entrando a Jerusalén justamente dando pie o lugar a la última semana que Jesús estuvo aquí en esta tierra o en su ministerio puntualmente en esta tierra. Como de pronto nos llama mucho la atención como estas personas que le hablaban, lo vitoreaban, gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Finalmente, después de pocos días, imagínate, una multitud reconociendo y ofreciendo lealtad al que ellos pensaban que era el Mesías y que de hecho era el Mesías, pero como no fue de acuerdo a lo que ellos pensaban, muchos de ellos pensaban que el Mesías iba a venir a quitarlos de la libertad, de la opresión de Roma, del imperio romano, pero no fue así. Jesucristo vino a entregar su vida por el pecado y a darnos vida eterna y a liberarnos de la esclavitud del pecado, y finalmente se establece el reino del Señor, establece su reino, pero estas personas no consideraron, ¿no? Si el Señor no lo hizo como yo creo que debe ser, entonces ellos finalmente renunciaron al reino de Jesús en su vida y dijeron, no queremos que tú gobiernes sobre nosotros. Entonces, estas personas que un día estaban gritando Hosana, pocos días después estaban gritando crucifícale, crucifícale. Hay todo un complot en contra de Jesús. Hay mentiras, hay injusticias en este aparente juicio justo que es llevado a cabo primeramente por las autoridades religiosas, ¿no? Por los fariseos, las autoridades religiosas del pueblo de Israel, pero finalmente es llevado a Roma porque ellos no tenían el poder para determinar ciertas cosas. Su poder era limitado porque estaban, repito, bajo la opresión romana. Entonces es por ellos que ellos vienen ante Roma para juzgar a Jesús, y los cuales decían, no encuentro delito en él, no encontramos delito en Jesús. Pero este pueblo obstinado, este pueblo que, repito, no había recibido de Dios lo que ellos creían que debían recibir de Dios, entonces finalmente es por eso que Cristo es llevado a la muerte. Es importante que tengamos cuidado con esto. El Señor viene a salvarnos de nuestro pecado. Finalmente ese es el ministerio de Jesús en esta tierra. Pero muchas veces al Jesús no darnos lo que yo quiero, ok, moriste en la cruz y soy salvo, pero yo quiero que me sanes, ¿no? Ok, moriste en la cruz, pero yo quiero un carro nuevo, pero yo quiero que soluciones mi problema, pero yo quiero. Entonces, cuando muchas veces no recibimos del Señor lo que Dios viene a ofrecer, entonces nos enojamos y decimos, el gobierno del Señor no es justo y no quiero que Jesús gobierne en mi vida. Es importante que tengamos mucho cuidado en esto. Finalmente, Jesús vino a esta tierra a morir en una cruz. Jesús decía en este juicio que se levantó en contra de él, él decía, ¿sabes qué? Tú no me quitas la vida, yo ofrezco mi vida. A veces lo hemos comentado, a veces vemos a Jesús, nos plantean un Jesús en las películas, por ejemplo, en las series, un Jesús víctima de las circunstancias, ¿no? Este juicio injusto, y es llevado y como que Jesús era una víctima, y no es así. Él fue a la cruz por el predeterminado consejo y conocimiento y por el plan de Dios. Él entregó su vida por nuestros pecados. Él decidió de manera voluntaria, al ver nuestra necesidad, al vernos en nuestros delitos y pecados, Él decidió entregar su vida.
¿Y qué hizo con esto? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Tú y yo, hermano, necesitábamos, de acuerdo a la justicia, tú y yo, lo que obedecía a nuestro pecado era la muerte. Muchas veces nosotros decimos, tal cosa es injusta, esto es injusto. Señor, quiero justicia. Y de pronto el Señor, ¿en serio quieres justicia? ¿Qué te parece si empezamos contigo? ¿Qué te parece si empezamos contigo? Si el Señor fuera justo con nosotros, hoy estaríamos en otro lugar. Y la condenación eterna que tendríamos que pagar sería mayor. Dios no dejó de ser justo, porque dice la Biblia que Él no va a tener por inocente al culpable. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Señor? Entregar a su Hijo, para que la ira de Dios, para que la justicia de Dios fuera en Cristo, y ahora nosotros somos justificados por la fe. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Te das cuenta de esta frase? No solo es que Dios haya puesto el pecado de la humanidad en Cristo, sino lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que cuando nosotros, siendo confrontados con nuestra necesidad de un Salvador, nosotros no estamos aquí por buenos, nosotros no estamos aquí porque hayamos hecho las cosas bien, nosotros estamos aquí porque Dios es misericordioso. Nosotros hoy tenemos esperanza de que cuando cerremos nuestros ojos en esta tierra, en esta vida, los vamos a abrir en la eternidad para vivirla al lado de nuestro Salvador. Y todo eso está en la obra de Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Nuestra necesidad de un Salvador, nuestro pecado y Dios mismo proveyendo reconciliación a través de Jesucristo. Y algo importante que nosotros debemos considerar en el Evangelio es, Jesucristo fue a la cruz, Él padeció por tus pecados, Él padeció por mis pecados, y fue una tumba, pero algo hermoso, Él no se quedó allí. Jesucristo está vivo. Él resucitó, Él salió de la tumba, y es lo que el mundo, sin darse cuenta, celebra hoy. Todos estos días que la gente quizá nada más lo toma para tomarse unos días de descanso, unos días tranquilo. Finalmente, ¿no? Un poco parecido a la Navidad, finalmente el mundo se detiene por la obra de Cristo. Es innegable, ¿no? Es innegable la influencia que incluso Cristo tiene en aquellos que no lo han considerado, ¿no? Jesús y su obra influyen de una o de otra manera, y finalmente pasará algo. Aún aquellos que no consideran a Dios, dice Filipenses 2, que toda rodilla y toda lengua finalmente va a terminar por reconocer que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que incluso los que hoy no lo reconocen, los que hoy piensan que la resurrección es un mito, un día van a decir con su propia boca y con sus rodillas inclinadas, Jesucristo es el Señor. Hoy nosotros estamos agradecidos porque hoy nosotros desde ya podemos decir eso. ¿Para cuántos Jesucristo es el Señor? ¿Para cuántos Jesucristo es el Rey de nuestras vidas, el Rey de nuestro corazón, y tenemos esa esperanza de estar en la eternidad con Él? Todo esto a través de su obra, y lo que hoy consideraremos es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este testimonio que está en la Biblia
de que Jesucristo no solamente murió por los pecados de su pueblo, sino que también resucitó de entre los muertos al tercer día. Debemos entender que la resurrección de Cristo es fundamental para los hijos de Dios. Si Jesucristo no resucitó, dice la Biblia, seríamos los más dignos de lástima. Es tiempo perdido el que estamos teniendo aquí. Pero sin embargo, dice la Biblia, pero lo real es que Jesucristo resucitó. El cuerpo de Jesús no está en ningún lado. Nadie lo ha encontrado. Históricamente nadie ha encontrado el cuerpo de Jesús, porque nosotros hoy sabemos que ha sido glorificado y hoy está a la diestra del Padre reinando con poder. Nuestro Señor está vivo. Dice Marcos 16. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Marcos 16 del verso 1 al 4. Marcos 16 del 1 al 4. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María la madre de Santiago fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Recuerda el contexto. Jesucristo había ido a la cruz y entonces las mujeres, María Magdalena, Salomé y la otra María, fueron a comprar cosas para ungir el cuerpo de Jesús, porque ellas creían que se iban a encontrar con el cuerpo de Jesús, porque ellas creían que estaba muerto. Pero dice, verso 2, el domingo por la mañana muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Inclina tu rostro y oramos juntos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos hablas y nos dices a través de ella, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy tu voz, que hoy las escrituras y tu palabra y el poder de tu resurrección, el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, que dice tu palabra que actúa en medio de la iglesia, Padre, hoy nos avive también a nosotros, Señor. Que nos lleve a ser, Señor, la iglesia que tú quieres que seamos, Padre. Porque el evangelio no es algo que nos invite a estar pasivos, sino es algo que nos lleva a actuar y a trabajar por ti, Señor. Enséñanos eso el día de hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay unas palabras importantes justo antes de que Jesucristo muriera, que están en Juan 19:30. Dice la Biblia que cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Muchas veces nosotros pensamos y vemos esta palabra consumado es como algo triste, sin entender que cuando Jesucristo en la cruz, antes de entregar el Espíritu, dijo consumado es, lo que estaba dando Él es un grito de victoria. Lo que Él había venido a hacer, la obra de Jesús que vino a hacer en la tierra, estaba concluida, era plena. Porque Jesús, aunque hizo milagros, aunque sanó enfermos, en realidad Jesucristo a lo que vino principalmente fue a eso. Como ya decíamos, a entregar su vida por el pecador. Así que estas palabras, consumado es, pronunciadas por Jesús en voz alto, no son palabras de angustia, no son palabras de llanto, no son palabras de dolor, sino es un grito de alguien que ha terminado su trabajo complacido. Es el grito de un conquistador diciendo, está consumado. Lo que vine a hacer a esta tierra, esto está hecho. Pero el punto importante es que todo no terminaba allí. Él entregó su vida en la cruz, pero no todo terminaba con su muerte, sino, como hemos dicho y hemos recordado,
Jesucristo resucitó al tercer día. Ve por favor a la primera carta a los Corintios 15. Primera a los Corintios 15, verso 12. Esta doctrina de la resurrección y el hecho en sí de la resurrección es un hecho muy atacado. Es uno de los hechos quizá más atacados, no solo en el tiempo que estamos viviendo, sino incluso desde el momento que pasó. Si tú recuerdas, decían que los discípulos habían robado el cuerpo. Muchas personas, incluso que oían el evangelio, por ejemplo Pablo, estando en el Areópago, dice que lo estaban escuchando los griegos con atención, lo estaban viendo, ok, te escuchamos. Pero cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección, ahí le dieron la espalda, dijeron esto no. Los discípulos hablaban y eran medianamente escuchados, pero cuando empezaban a hablar de la resurrección, la gente tenía un conflicto con eso, ¿no? Igual que hoy. Pero dice 1 Corintios 15, verso 12. El apóstol Pablo escribe y dice: pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? ¿No? En esta contradicción que yo ya te explicaba que había desde ese entonces. Si nosotros sabemos y predicamos y hemos sido testigos de la resurrección de Jesucristo, porque dice la Biblia que Jesús fue visto por más de 500 personas después. Muchas personas dieron testimonio fidedigno de que Jesucristo estaba vivo. No fue una historia, no fue solo una historia dicha por alguien. Muchas personas dieron el testimonio de ver a Jesucristo resucitado. Entonces dice Pablo, ¿por qué el conflicto? Verso 13, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. O sea, si la resurrección no existe, entonces Cristo tampoco resucitó. No. Dice el verso 14, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Hermanos, si Jesucristo no resucitó, pues vámonos al balneario donde está ahorita toda la gente, ¿no? Si Jesucristo no resucitó, ¿qué sentido tiene? Decía el apóstol, nuestra predicación es inútil. Si Jesucristo no resucitó, ¿qué sentido tiene llevar a 500 jóvenes a escuchar la palabra de Dios con todo lo que eso implica? Tú no sabes de verdad todo lo que implica hacer esta obra, ¿no? Todo el trabajo de tantas personas para que 900 jóvenes escuchen la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Si Jesucristo no resucitó, esto no tiene sentido, no tendría sentido alguno. Todo lo que hacemos no tendría ningún sentido. Dice el verso 15, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, dice aquí, esta versión, la NTV, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Si Jesucristo no resucitó, tampoco tendría sentido la muerte de Jesús. Seguiríamos viviendo en nuestros pecados. Jesucristo no solo es un gran profeta que murió por sus seguidores. Jesucristo es Dios hecho carne, demostrándolo a través de la resurrección, venciendo a la muerte, venciendo el poder del pecado. Dice el verso 17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Verso 19,
Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Dice un pastor, si nuestra fe no traspasa el lindero de la vida terrenal, nada tiene sentido. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con esto? Si la muerte y resurrección de Cristo solo es para darme una mejor vida en esta tierra, soy el más digno de lástima. Yo te decía, los que habían predicado o los que habían dicho que venía el Mesías sentado en un pollino, días después decían crucifica. ¿Por qué? Porque Dios no les dio lo que ellos creían que Dios debía darles, ¿no? Ellos creían que el ministerio de Jesús y que el Mesías venía a darles cosas terrenales, un reino terrenal, pero no es así. El reino de Jesucristo trasciende la eternidad. Sin duda, al venir Jesús, y Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Esta cuestión del reino de los cielos está hablando de un gobierno. El gobierno de Dios se ha acercado a la tierra para aquellos que han depositado su fe y su confianza en no solamente su Salvador, sino también su Señor. Pero si yo creo que el entregar mi vida a Cristo solamente es para darme vida, cosas terrenales, dice el apóstol Pablo, soy el más digno de lástima. A veces pensamos eso. Hoy Dios no hizo nada para conseguirme chamba. Entonces, ¿qué hago? Me enojo con Dios. Y me enojo con todo lo que representa a Dios. El Señor vino y no me ayudó con esto. Entonces me enojo con Dios y me enojo con todo lo que Dios representa. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que vino a hacer Jesús en esta tierra solo está limitado a las cosas de este mundo. Pero estamos como estas personas. Como Dios no vino a liberarme de Roma, entonces no quiero que me gobierne. Como Dios no arregló mi trabajo, como Dios no arregló mi matrimonio, entonces no quiero que Dios me gobierne. Entonces renuncio al gobierno de Dios. Aquí es cuando dice el apóstol Pablo, si tú piensas que lo que vino a hacer Cristo se limita a las cosas de esta tierra, somos los más dignos de lástima. Hermano, nuestra esperanza no está en esta tierra. Nuestra esperanza trasciende la eternidad. Por eso es que la Biblia dice, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No pongas tus ojos en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven terminan. Pero hermano, las cosas que no se ven son eternas. Es importante poder saber eso. Regresa por favor a Marcos 16, versos 1 y 4. Algo importante. Las mujeres, ya decíamos, habían ido a ungir a Jesús. ¿Ellas sabían o pensaban que iban a encontrar a Jesucristo resucitado? No. ¿Por qué iban a ungirlo? ¿Por qué iban a ponerle aceite? Porque ellas creían que Jesús estaba muerto. ¿Te das cuenta? Con todo y que Jesús había dicho, y le había dicho a sus amigos, y le había dicho a sus discípulos que iba a resucitar, ¿sabes qué? Incluso ellos mismos no creían que iba a resucitar. Y las mujeres iban a la tumba a ungir a un cuerpo, a ungir a Jesucristo, porque ellas pensaban que estaba muerto. Dice el verso 1, ya lo leíamos, dice, el sábado
al atardecer, cuando terminó el día de descanso. Y quiero llamar tu atención a esta frase, el sábado al atardecer. Cuando se va yendo la luz, cuando las cosas parecen oscuras, cuando ya no puedo ver las cosas con claridad, cuando necesito la fe. Es fácil decir que creo en Dios. Es fácil decir que creo en la provisión de Dios cuando mi refri está lleno. Es difícil decir Dios proveerá cuando el refri está vacío. Es fácil decir Dios está conmigo cuando las cosas van saliendo bien. Pero se necesita fe para saber que las cosas están bien, aunque mis ojos terrenales vean una apariencia de que las cosas están mal. Al atardecer, cuando dejé de ver, cuando mis ojos ya no alcanzan a distinguir, es importante saber eso. Hay momentos, hermano, en nuestras vidas que tus ojos no ven. ¿Por qué? Porque está oscuro. Hay obscuridad en nuestras vidas. Y no solo estoy hablando de la oscuridad, estoy usando una metáfora. Hay veces que en nuestras vidas las cosas están oscuras. Hermano, cuando las cosas están oscuras, quiero decirte algo. No puedes ver bien. Por eso necesitas la lámpara, que es la palabra de Dios, que ilumina. Por eso necesitamos a Cristo en esos momentos oscuros. No confíes a tu visión, no confíes a lo que sientes, porque cuando las cosas están oscuras, crees que incluso el Salvador está muerto. En la oscuridad y en la tormenta veían a Jesús y lo veían dormido, ¿te acuerdas? Sin embargo, Jesucristo sabía lo que estaba pasando en ese lugar. En la oscuridad muchas veces nosotros estamos viendo eso. Pero hermano, quiero decirte algo. La oscuridad no es para siempre. Hay un día que amanece. Dice, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir al cuerpo de Jesús. Ahorita nos extendemos un poquito más en esto. Pero dice el verso 2, el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer. Hermano, la oscuridad no es para siempre. Habían paseado cosas difíciles. Los discípulos estaban siendo perseguidos, habían matado al maestro. ¿Te das cuenta? O sea, su líder, su maestro, el que los había guiado, el que les decía qué hacer, de pronto es llevado a una cruz y crucificado. Y ellos creían que estaba muerto. Había oscuridad, había miedo. ¿Tú te imaginas lo que los discípulos sentían? Imagínate que a tu maestro líder, alguien que amas, con quien has estado 3 años, que te ha enseñado, que te ha guiado, de pronto verlo en una cruz. En épocas difíciles, en épocas de persecución, en épocas complicadas. Pero hermano, hubo un amanecer. La oscuridad no es para siempre. Dice aquí, justo al amanecer fueron a la tumba. Algo importante en esto. Ellas esperaron el momento para comprar y llevar lo necesario para ungir a Jesús. Ellas, como ya decíamos, no pensaban que Jesucristo estaba resucitado, pero ellas estaban totalmente, aunque en obscuridad, estaban totalmente dispuestas. Nada más estaban esperando para que terminara el día de reposo para hacer lo que tenían que hacer. No podían salir en el día de reposo. Por la ley, ellas estaban obligadas a quedarse ahí. Pero yo me imagino a estas mujeres. Va a terminar el día de reposo, va a terminar. Viendo el reloj, viendo el reloj. Una vez que termina el día de reposo, vamos, voy a servir a Jesús. Aunque yo estoy pensando que Él está muerto, no veo el momento en que amanezca para ir a servir a Jesús, para ir a comprar lo que necesito, para esforzarme. Había persecución. Era probable que si ellas salían, ¿qué les pudiera pasar? Si mataron al maestro,
Era probable que ellas mismas también fueran entregadas, pero sin importarles qué hicieron, fueron a comprar lo necesario para ungir a Jesús. Estaban haciendo algo, estaban poniendo en riesgo su vida, estaban dando algo valioso para ungir a Jesucristo. Esto me recuerda mucho, ¿te acuerdas a María de Betania? Cuando llega con el alabastro. Si tú recuerdas, ese perfume en este alabastro era algo muy costoso. Alrededor de 300 denarios costaba. 300 denarios era el trabajo de una persona de todo un año. A los sueldos íntegros de una persona por todo un año. ¿Y qué hizo esta mujer? Llegó delante de Jesús y lo rompió. Y con sus cabellos lavó los pies de Jesús, enjuagó los pies de Jesús. ¿Te acuerdas qué dijeron los discípulos? Los discípulos no dijeron, ay, qué bueno que María está ungiendo a Jesús y rompió su perfume. ¿Eso dijeron los discípulos? No. ¿Sabes qué dijeron los mismos discípulos? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Hermano, cuando tú entregas tu vida a Jesús, no esperas que la gente te diga, ¡ah, qué padre lo que estás haciendo! Todos los domingos en la mañana vas a la iglesia, ¡guau, qué bendición! La gente no te va a decir eso. Te va a decir, ¡qué desperdicio! Decide servir a Jesús. En este campamento, más de 100 voluntarios de la iglesia sirviendo a Jesús, pagando su campamento, levantándose a las 4 de la mañana todos los días para atender a nuestros hijos. Hay quien diría, ¡qué desperdicio! Sin embargo, las mujeres, porque eso debemos reconocerlo, María de Betania, mujer. Las mujeres fueron las que valientemente esperaron, no se quedaron escondidas, salieron a conseguir lo necesario para ungir el cuerpo de Jesús. El Señor usó a las mujeres y las mujeres fueron las que de una manera valiente, exponiendo su vida, hicieron todo lo necesario para servir a Jesús. Esto es importante y esto también es un llamado importante a los varones. Esto no es nuevo. La cantidad en la actualidad, la mayor cantidad de personas que sirven al Señor, por ejemplo, en la iglesia, que van a los estudios bíblicos, ¿no? que llegan y están temprano y eso, no quiere decir que los varones no, hay muchos varones, pero la mayoría de esos son mujeres, ¿no? Las que han decidido dejarlo todo y esforzarse y trabajar y servir al Señor. Esa es una llamada de atención para mí. Las mujeres valientemente se esforzaron y vinieron a ungir a Jesús con todo lo que esto implicaba. No era algo sencillo, estaban exponiendo su vida. Pero ellas amaban a Cristo. ¿Sabes qué, hermano? El amor a Cristo nos mueve a salir de nuestra zona de confort. El amor a Cristo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En respuesta al amor que hemos recibido de Cristo, esto nos lleva a salir de donde estamos. No podemos quedarnos en casa escondidos. Alguien que ama a Cristo, hermano, sale con todo lo que implica, con todo el riesgo que implica, por amor a su Señor y Salvador. Y tenemos de ejemplo a estas mujeres que por el amor a Cristo y con todo que ellas pensaban que estaba muerto, vinieron a ungirla. Estaba en juego su seguridad, salieron con miedo. Imagínate salir de sus casas. Los discípulos estaban escondidos. Imagínate salir de sus casas. Salieron de sus casas. Imagínate, estas mujeres hicieron esto pensando que Jesús estaba muerto. ¿Qué podríamos decir nosotros, sabiendo hoy nosotros que Jesucristo está vivo?
Ellas iban a ungir y pensaban que estaba muerto. Pero tú y yo hoy sabemos que Jesucristo está vivo. ¿Qué hacemos con eso, hermano? ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que salir de nuestra zona de confort. El pensar que el hacer iglesia solamente son algunas personas, que el servir al Señor solamente es para algunos. Hermano, no es así. Todos. Acuérdate, las mujeres en este contexto no eran las servidoras de la iglesia, ¿no? Las mujeres en la cultura en la que estaban, sí era algo así como de segunda categoría, ¿no? No les era permitida muchas cosas. Pero sin embargo, ellas hicieron todo lo necesario. ¿Qué podemos nosotros ahora hacer al respecto, sabiendo con certeza que Jesucristo resucitó? Debemos pedirle al Señor un amor sincero por Él. Que el Señor esfuerce nuestras manos. Que el Señor esfuerce y ponga nuestras piernas firmes. Hermano, hoy más que nunca, la iglesia necesita tomar su lugar. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos salir y hablarles a los jóvenes y modelar qué es un matrimonio cristiano, y modelar qué es un joven cristiano, y modelar cuál es una iglesia. Hermano, ya estuvo bueno de hablar de las cosas que se hacen mal. Levantémonos como estas mujeres al saber que Jesucristo estaba resucitado y tomemos nuestro lugar. Se necesitan hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres que decidan salir de la comodidad. Llevaron estas hierbas aromáticas para contrarrestar el mal olor de los cuerpos. Incluso por amor a Jesús, ellas no querían, por amor a Jesús, incluso que su cuerpo oliera mal. ¿Te das cuenta del amor? Ellas le ponían hierbas aromáticas para incluso cuidar el cuerpo de Jesús. ¿Te das cuenta el amor? La Biblia dice que cuando nosotros, en Romanos 12, que dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrece tu cuerpo, todo tu cuerpo, en sacrificio, y dice la palabra santo. Nosotros sabemos que literalmente la palabra santo quiere decir apartado. Entonces, mi cuerpo es apartado para Dios. Pero esta cuestión apartado, santo, tiene una implicación tan profunda. No tenemos tiempo para profundizar demasiado en esta palabra, pero imagínate, esta palabra se ocupa para un amor extremo. Se ocupaba para esa protección, por ejemplo, que las gallinas, con las cuales las gallinas empollan a sus polluelos, ¿no? Y cómo los agarran, ¿no? Y cómo con amor, ¿no? Los calientan y no permiten que se salgan, sino que los tienen en cuidado con un amor tierno. Yo veo a estas mujeres con este amor tierno por Jesús. No quiero ni siquiera que huela feo, ¿no? No quiero ni siquiera que su cuerpo muerto empiece a oler mal. No quiero eso porque amo a Jesús. ¿Qué implicaría eso hoy en tu vida? Yo no sé, creo que eso sí tendría que ser personal. Pero ¿qué hacemos hoy por amor a Jesús? Vemos las necesidades. Dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo de Jesús, ¿no? La iglesia somos el cuerpo de Jesús. Y hay veces que los cuerpos no huelen muy bien, ¿no? Y hay veces que en medio de la iglesia hay cosas que no huelen muy bien. Por eso Pablo le decía a Tito, para que corrijas lo deficiente. Está hablando de la iglesia. La iglesia desde ese entonces vive cosas complicadas, cosas que hay que mejorar. Pero ¿qué hicieron estas mujeres?
hago todo lo necesario, traigo especias para que no huela mal. Estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Exaltar las cosas que están mal? Uy, está mal esto, está mal esto, está mal esto. O como las mujeres, chispas, va a empezar a oler mal. Llevo especies aromáticas para que eso no pase. ¿Cómo estamos participando nosotros? ¿Qué estamos haciendo al servir? ¿Cómo estamos sirviendo a nuestro Señor? Seguimos en Marcos 16, verso 3. Recuerda, ellas no esperaban encontrar la tumba vacía y dice, en el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Incluso ellas iban sin mucha esperanza, porque si tú recuerdas, la piedra era algo muy grande que se necesitaban muchas personas para moverla. Iban 3 mujeres. Ni siquiera 3 hombres, ¿no? por la mayor fortaleza, hubieran podido moverla. Había algo que se interponía entre el cuerpo de Jesús y las mujeres. Pero ellas no se quedaron, ay, prendo Netflix porque pues no puedo ir, no, soy incapaz de mover la piedra, entonces me quedo en casa. No hicieron eso. Pues voy. ¿Quién nos va a mover la piedra? Pues no sé. Pero yo amo a Jesús. Pero yo quiero ungir el cuerpo de mi maestro. Pero dice el verso 4, pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Había sellos que los romanos ponían en las tumbas, y particularmente en la tumba de Jesucristo había una guardia porque justamente sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar. Entonces, para evitar que alguien llegara y sacara y se robara el cuerpo de Jesús, habían puesto una guardia de soldados romanos. El pueblo de Israel estaba sometido. Los discípulos estaban con miedo. La piedra era casi inamovible. Y aparte había una guardia de el imperio más grande de la época vigilando que no se abriera la tumba de Jesús. Sin embargo, lo que era totalmente improbable. Llegan las mujeres y la piedra está corrida. No estaba en su lugar. ¿Y cuál guardia? Habían huido los soldados. Otra vez, los soldados del imperio más importante de la época habían corrido. Eso no lo podía haber llegado, no podía haber llegado Pedro con una espada. A ver, muévanse. Era algo totalmente improbable. Sin embargo, era la promesa de que Jesucristo iba a resucitar. Algo importante. Jesucristo resucitado, después lo vemos atravesar una puerta, ¿te acuerdas? Cuando están en el aposento alto y Jesús en ese cuerpo glorificado podía atravesar las puertas. ¿Por qué Jesús no salió atravesando la? ¿Para qué era necesario recorrer la piedra si Jesús podría haber salido, ¿no? Sin que se corriera la piedra? No era necesario para que Jesús saliera que se corriera. Dice un predicador, la piedra no se recorrió para que Jesús saliera, sino se recorrió para que el mundo entrara y comprobara que Jesucristo resucitó de los muertos. Él podría haber salido. Sin embargo, hermano, hoy esa tumba existe y la buena noticia es que Jesucristo no está ahí. Jesucristo no se quedó ahí y es algo totalmente comprobable. Sigue diciendo Marcos 16, verso 5. Dice, cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ver eso? Las mujeres estaban asustadas, pero un ángel les dijo, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado.
Miren, aquí es donde pusieron el cuerpo. Para eso se abrió la tumba, para que ellas pudieran entrar y observar. Donde pusieron el cuerpo de Jesús, no estaba. Con todo y el susto que ellas tenían, estas mujeres pueden observar donde Jesús de Nazaret, que había sido crucificado, ¿no?, ya no estaba en esa tumba. Ahora es importante poder ver, dice, ustedes buscan a Jesús de Nazaret. ¿Por qué le llama el ángel Jesús de Nazaret? Es algo totalmente incongruente con lo que estaba pasando. Nazaret, la gente de Nazaret era mal vista. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, muchas veces se usaba la palabra Nazaret más bien como una cuestión despectiva. Es de Nazaret, ¿no? Es de lo que se te ocurra que hoy puedes ver, ¿no? Es de Tepito, ¿no? No sé. O sea, no. Es diferente quizá decir, es de Polanco, ¿no? Sino, más bien era de manera despectiva que decían Jesús de Nazaret. Pero es increíble cómo el ángel justo usa esa manera aparente despectiva, pero ya no era una expresión despectiva, sino era Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, al que llevaron con un juicio injusto, no está aquí, no está aquí, ha resucitado. Miren dónde pusieron el cuerpo. Miren dónde, vean el lugar para que sepan. El lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús está vacío. Vemos que el Padre no lo abandonó. Cuando vemos el lugar donde pusieron a Jesús, que ahora está vacío, vemos que la muerte ha sido conquistada. Cuando vemos el lugar donde pusieron a Jesús, ahora está vacío, vemos que tenemos un amigo vivo en Jesús. Jesucristo está vivo. Y leíamos, ¿no? Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no somos los más dignos de lástima y de conmiseración? Porque Jesucristo está vivo. Porque tenemos un Dios vivo que oye tus oraciones, que te escucha, que te ha dado promesas, que hoy está a la diestra del Padre. Y dice la palabra del Señor, dice Juan en una de sus cartas, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual está intercediendo por nosotros. El cual está al lado del Padre, con las marcas en sus manos. Porque si bien el cuerpo de Cristo fue glorificado, está ese cuerpo glorificado, es con el que está allá y conserva las marcas. Y cuando alguien trae a una acusación contra los hijos de Dios, como dice Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos si Dios es el que nos justifica? Cuando alguien nos acusa, alguno de nosotros, está Jesucristo diciendo, yo pagué por su pecado. Ya no hay juicio en contra de ellos, porque yo pagué por su pecado. Aquí están las marcas. De hecho, es lo único. Dice un escritor, la única obra humana que va a estar en el cielo, la única obra humana, no va a haber obras humanas en el cielo, ¿no? Todo allá lo hizo Dios, ¿no? La única obra humana en el cielo va a ser las marcas en las manos y en los pies de Jesús. Y Jesús va a decir, estas son las heridas que me hicieron en la casa de mis amigos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermano, cuando nos creemos que nuestros amigos nos han traicionado,
Platícaselo a Jesús, por favor. Cuando creemos que ha habido injusticias en nuestras vidas, platícaselo a Jesús. Él mismo sufrió tal contradicción de pecadores, pero por el gozo, dice Hebreos 12, por el gozo puesto delante de él, pudo vivir esas situaciones. Hermano, sin duda podrías estar viviendo situaciones complicadas hoy, pero cuando pones tus ojos en Cristo, por el gozo, por las promesas del Señor, por lo que el Señor ha prometido, entonces nosotros podemos seguir el ejemplo cuando ponemos nuestros ojos en Jesús. Dice 1 Corintios 15, verso 20, que ya estábamos mencionando, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Sáltate hasta el verso 53, 1 Corintios 15, verso 53, que dice así: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, hoy sepulcro, tu victoria? Hermano, el pecado ha hecho gran daño a la humanidad. Hermano, el pecado te ha hecho un daño enorme. No el pecado del vecino. Hermano, tu pecado te ha hecho un daño enorme. Pero aquí hay un grito de victoria, pensando en la resurrección de Jesucristo. Un grito de victoria hacia el pecado y hacia la consecuencia del pecado, que es la muerte. Muerte, ¿dónde está ahora tu aguijón? ¿Dónde está ahora el pecado? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Esta expresión, ¿no?, sorbida es la muerte en victoria. Hay quien la traduce: la muerte se traga en la victoria, es absorbida en la victoria. Por último, dice Spurgeon, hablando de la resurrección, dice esto: no te temeré muerte. ¿Por qué debería de hacerlo? Pareces un dragón, pero tu aguijón se ha ido. Tus dientes están rotos, oh viejo león. ¿Por qué debería temerte? Sé que ya no eres capaz de destruirme, pero eres enviado como mensajero para llevarme a la puerta dorada en la que entraré y veré el rostro revelado de mi Salvador. Lo único que va a hacer la muerte en nosotros, hermano, va a ser revelarnos a nuestro Salvador. Es lo que está diciendo Spurgeon, ¿no? Solamente eres enviado, como le está hablando a la muerte, ¿no? Solamente eres enviado con un mensajero para llevarme a la puerta dorada en la que entraré y veré el rostro revelado de mi Salvador para siempre. Los santos que expiran han dicho a menudo que en sus últimas camas han sido las mejores en las que han dormido. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué te da esta seguridad? El poder de la resurrección. Saber, hermano, que así como Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros también lo haremos. Si Jesucristo resucitó, dice Corintios también, si Jesucristo resucitó, los que creemos en Él, hermano, vamos a resucitar juntamente con Él. Sigue diciendo, dice el verso 56, primero a los Corintios 15, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Te das cuenta? Está hablando de la resurrección y ya lo decíamos, estas mujeres que entraron a servir al Señor, estas mujeres que decidieron
salir de su zona de confort para trabajar por el Señor. Ahora lo que está diciendo aquí, dice verso 58, así que hermanos míos, estad firmes y constantes. ¿A qué nos lleva el pensar en la resurrección? A estar firmes y constantes. Si pones tus ojos en tu vecino, en tu hermano, en tu amigo que te traicionó, no hay forma. Poniendo nuestros ojos en Cristo y en el poder de la resurrección, entonces puedo permanecer firme y constante. Y dice aquí, creciendo en la obra del Señor. Alguien que conoce el poder de la resurrección, hermano, es alguien que también crece en la obra del Señor. Crece en su trabajo hacia el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, vale la pena servir a Jesús. Vale la pena servir a Jesús. ¿Es fácil servir a Jesús? No lo es. Definitivamente no lo es. Y te lo puede decir Pablo. Y te lo puede decir cada uno de los apóstoles que fueron a la muerte por servir a Jesús. Pero hermano, vale la pena gastarse y desgastarse y esforzarse y trabajar y llevar especias aromáticas y romper tu perfume caro delante de tu Salvador, porque un día le veremos tal cual es. Inclina tu rostro y oramos. Señor, gracias, bendito Padre, por la esperanza que tenemos en ti y por ti, Señor, después de haber resucitado, Dios. Porque todos los grandes hombres que han pisado esta tierra, a cada uno de ellos podemos irlos a visitar a sus tumbas. Sin embargo, si alguien hoy quiere visitar el sepulcro a donde te llevaron, encontrará un sepulcro vacío, una tumba vacía, porque tú estás vivo, porque te levantaste de la muerte, demostrando así tu poder y tu grandeza, culminando así, Señor, esta obra preciosa en la cual hoy nosotros podemos ver y esforzarnos y trabajar y estar convencidos de que el trabajo en el Señor no es en vano. Y fortalecidos en esa fe y en esa gracia que hemos recibido, Padre, vivir en esperanza en esta tierra, Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar tal vez del miedo, a pesar tal vez del dolor o del sufrimiento, Señor, nosotros sabemos que el servirte vale la pena, Dios, porque tú resucitaste. Si no fuera así, seríamos los más dignos de lástima. Pero lo cierto es que te levantaste de la muerte, venciendo al pecado, venciendo al enemigo y al poder de la muerte, quitando el acta de decretos que era contraria a nosotros y dándonos esperanza y vida. Hoy estamos contentos y celebramos, Señor. Celebramos que tú estás vivo, que tú vives hoy. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga.